Quiero en esta mañana compartiros un texto que sería muy ingenuo decir que os voy a decir cosas nuevas de él, pero que me gusta poderlo compartir con vosotros. Y me gusta poderlo compartir con vosotros como cuando compartes la palabra del Señor, porque son textos que primero te han tocado a ti. Es un texto que hemos escuchado muchas veces, es un texto que nos ha hecho bien muchas veces, es un texto que nos ha llegado a reflexionar muchas veces, pero a mí en especial cobró un significado especial cuando empecé en la iglesia de San Vicens. Fijaros, es un texto que encontramos en Habacuc, capítulo 3, y voy a leer solo el versículo 2. Y voy a hacer una cosa que normalmente no hago. Yo soy un fiel seguidor de Reina Valera del 60 y me encanta, pero me vais a permitir que lea el texto y lea luego 5 versiones, de las cuales normalmente tratamos, con las que nosotros nos sentimos cómodos. No es para buscar algo nuevo que había ahí y decir, mira, es para que completen un poco con esas traducciones lo que vamos a hablar en esta mañana. Fijaros, Habacuc 3.2, en la Reina Valera de 60 dice: «Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia». En la Nueva Biblia de las Américas dice: «Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer. En la ira acuérdate de tener compasión». La Nueva Versión Internacional dice: «Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia». Reina Valera contemporánea dice: «Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo». Y la versión de la traducción del lenguaje actual nos dice: «Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión». Y la última, Dios habla hoy, nos dice: «Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión, aún en medio de tu enojo». Amén. Fijaros, todos los textos que encontramos en la palabra de Dios, primero que tenemos que hacer es contextualizarlos. Tened en cuenta que Habacuc es un profeta, pero es un profeta diferente. Fijaros que no está hablando, podéis leerlo, esto en mi iglesia hay un hermano que dice deberes para casa, podéis leerlo, son 3 capítulos, los podemos leer en casa, y no es la típica profecía que se da directamente al pueblo. Habacuc está debatiendo con el Señor, podríamos decir incluso protestándole al Señor. Y Habacuc le está diciendo al Señor: ¿por qué hay tanta gente que hace las cosas mal? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? Y tú, Señor, no haces nada. Y tú estás ahí como si no pasara nada. Y no solo eso, Habacuc escribe en los tiempos del rey Joacim, más o menos. Judá todavía no había sido invadida, pero los caldeos les estaban dando pal pelo, siempre les estaban atacando. Y Habacuc Señor, utilizas a un pueblo como los caldeos, que son lo peor no solo por lo que nos hacen, lo peor en cuanto a lo que opinan de ti, de Dios, para humillarnos a nosotros, para castigarnos a nosotros. ¿Cómo, Señor, puedes permitir esto? Bueno, Habacuc está ahí como, se nota nervioso, se nota que no está a gusto,
pero está diciéndole al Señor que realmente, ¿por qué? ¿No os ha pasado esto alguna vez? De decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? No, yo sí. Vosotros seguro que no, pero yo sí. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y encima, los que hacen las cosas que no están bien, encima estos sí, estos viven bien. Y yo que intento seguir lo que tú quieres en mi vida, ¿por qué, Señor? Pues ese es el contexto en el que Habacuc le habla al Señor. Y hay dos textos, para mí, cumbres, aparte del versículo, que es en el capítulo 2, versículo 4, que dice, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No es por lo que vemos. No es por lo que el Señor hace en nuestras vidas, que lo es. No es por lo que el Señor hace en las vidas de otras personas que no le tienen, que también nos causa a veces. Al final nosotros vivimos por fe. Vivimos por fe. Y es realmente lo que nos sostiene, la fe en el Señor. Porque a veces lo que vemos no está de acorde a lo que creemos. A veces lo que vemos en el mundo no lo entendemos. Y a veces debatimos, como hizo aquí Habacuc con el Señor, para pedirle explicaciones. Como decía Job, ¿tú le vas a pedir explicaciones a Dios que lo hizo todo? ¿Tú? Y otra parte que encontramos en la última parte del versículo 17 que nos lo ha dicho, vuestro pastor, Ricard, ha dicho, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, con todo eso, después de pasar todo esto en mi vida, después de que lo leemos y es muy sencillo, pero si en casa no hay comida, y si la familia no está bien, y si mis hijos, y si mis padres, y si mis hermanos, con todo eso, yo me gozaré en el Señor, me gozaré, no me resignaré, no me conformaré, no, me gozaré en el Señor. Pues fijaros, este es el contexto en el que Habacuc escribe este libro, pero como introducción me gustaría hacer otra. Esto no borradlo, ha sido un contexto, un contextualizar, pero como introducción me gustaría hacer otra. Cuando leemos el texto, cuando lo hemos leído, vamos a leerlo una vez más. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Yo quiero ver aquí, y no sé si vosotros lo veis conmigo, pero yo creo que sí, una dualidad. Está hablando de palabra y está hablando de hechos. Está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de oír la palabra del Señor y de los hechos. En nuestra situación, en nuestra sociedad hoy en día, lo que dices y lo que haces es algo tan típico que sea diferente que la gente a veces se sorprende. Se sorprende de que lo que decimos sea realmente lo mismo que hagamos. No solo eso, se sorprenden de cosas. Hoy mira, una persona, ¿cuántos años llevas con tu mujer? ¿Cómo se hace eso? No tiene misterio, pero sí. Pero, ¿me entendéis, no? Y es más, no solo eso, sino que a veces permitimos sin ningún tipo de problemas. No habéis escuchado, no vamos a entrar en temas políticos, pero no habéis escuchado nunca decir, yo lo he dicho, lo que se dice en campaña, esto luego no se cumple. Pero es normal. ¿Cómo que es normal? No es normal, ¿no? No, sí, es normal. De lo que dicen luego a lo que hacen, cambia un montón. Pero es lo normal, todos lo hacen. Y estamos acostumbrados a que las cosas que se dicen no son lo mismo que las cosas que se hacen. Antes se decía, te doy mi palabra de honor. Ahora ya te doy mi palabra. Hoy en día se dice, te doy mi palabra. La palabra no vale nada. La palabra de cualquier persona no vale nada. Porque estamos acostumbrados a que, donde han dicho una cosa, al día siguiente, no es que digan otra, es que dicen lo contrario y dicen, no me entendiste bien, Esto no es lo que dije yo. Y les tienen que sacar esos vídeos, ¿no?
esto es lo que dijiste tú hace... No, y se quedan tan panchos. En cambio, la palabra de Dios es fiel. Dios es fiel. Y si no, que nos demuestre lo contrario. Que nos demuestre lo contrario. Podríamos leer en el Salmo 19:7, no vamos a leerlo, pero la palabra de Dios es fiel. El Señor sí que cumple lo que dice. A veces se nos puede hacer largo, a veces incluso puede ser que no lo veamos nosotros. Hay algunas promesas que no son para nosotros. Hay algunas promesas que están dadas. Yo siempre me acuerdo del señor Miguel, ¿cómo me voy a acordar? Que él decía, que su madre siempre decía, ay, mi Miguelico no, mi Miguelico no, él no va a acabar en los caminos del Señor. Su hermano sí, pero mi Miguelico no, yo creo que no. Y ella murió, él lo decía, ella murió convencida de que Miguelico no, y Miguelico sí. Hay promesas que escapan a nuestro tiempo, que son incluso para nuestros hijos o para las generaciones posteriores. Y es que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y los hechos y las palabras de Dios van ligados totalmente. Fijaros si van ligados que la propia encarnación de la palabra, de la cual hemos hablado hace un momento, de esa encarnación, de ese verbo encarnado, de ese Jesús, lo que decía y lo que hacía iba de tal manera ligado. Esto sí que me gustaría que lo leyéramos. Estoy seguro que lo conocéis. ¿Os acordáis de lo que hace el Señor Jesús cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista? Mateo 11. Fijaros que Juan el Bautista le envía a sus discípulos, a Jesús, para que vayan a verlo y le pregunten. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Palabra, hechos. Que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El propio Señor Jesús no les dijo que no sabéis que yo soy el Cristo. Mira, esto decía de antigüedad No, les dice, oye, mira, quedaros por aquí alrededor y veréis lo que hay. Y veréis lo que hay. Veréis que se predica la palabra de Dios, se predica el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, y los hechos son todo lo que acompaña a eso. No sé si el Señor Jesús fue el precursor de esa campaña que los que ya tenemos unas cuantas canas, había un anuncio que se hizo muy popular hace muchos años que decía, salía uno y decía, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. El Señor lo que les estaba diciendo es, quedaos por aquí y mirad realmente si lo que yo estoy diciendo es lo que veis a mi alrededor. Es lo que yo estoy haciendo. Y esa es una señal de identidad del Hijo de Dios. Es una señal de identidad del Hijo de Dios. No dejar nunca de predicar la palabra, pero que nuestros hechos estén siempre de acuerdo a la palabra que estamos predicando. Y una vez dicho esto, no quiero alargarme, veo que son las 11 menos 10 todavía. No hemos empezado. Vamos al texto, vamos a tratarlo. No vamos a decir mucho, pero fijaros, con esta introducción de nuestras palabras y nuestros hechos, eso es realmente lo que me llevó a mí a pensar en este texto. A pensar en este texto para mi vida. A pensar en este texto para la iglesia de San Vicens. A pensar en este texto para vosotros que os lo voy a decir en esta mañana.
En primer lugar, se nos habla de oír la voz de Dios. En primer lugar, se nos habla de oír la voz de Dios. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Es un poco raro, ¿no? Perdonadme que lo diga así, ¿no? Ese Dios de amor que nos habla, con esa ternura, con ese cariño. Nos quedamos muchas veces con esa parte porque nos gusta, ¿eh? Señor me habla con voz dulce y cariñosa. ¿Os acordáis de Elías? Podríamos encontrar, pero no vamos a leerlo, en Primera de Reyes 19, Dice que la voz de Dios primero había como un viento que partía las peñas. Sí, imaginaos el viento. Al cap de creus, una tontería comparada con eso. Dice que allí no estaba la voz de Dios. Luego un terremoto. Tampoco estaba allí la voz de Dios. Un gran fuego y tampoco. Y luego un silbo apacible y allí estaba el Señor. Pero es que el Señor puede hablarnos desde el viento fuerte, desde el terremoto, desde el fuego, como habló a Moisés, o desde el viento apacible. Pero cuando escuchemos la voz del Señor, cuidado cómo actuamos. Porque aquí Habacuc lo dice, y hago mías sus palabras. He oído tu voz, Señor, y temí. ¿Por qué? ¿Por qué la voz de Dios hizo ese temor a Habacuc? ¿Por qué la voz de Dios a veces nos hace temer? Pues yo me he hecho 4 preguntas, que os las voy a dejar, no os las voy a contestar, cada uno que las conteste. Pero fijaros, ¿cómo recibimos la voz de Dios? ¿Cómo recibimos cuando el Señor nos habla? Otro de los profetas que encontramos por aquí, que es difícil de encontrar también, Amós, libro pequeñito. Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? No he estado nunca en la selva. No sé si vosotros alguno ha estado en la selva. Si estás en el zoo y oyes rugir un león, no te entra, pero está en la jaula, ¿eh? Imaginaos que estáis en la selva y oís rugir a un... ¡Ostras! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso no, tío! Por aquí hay leones, que no son... Cuando nos habla el Señor realmente, recibimos así su voz. Se nos ponen los pelos de punta. Decimos: Señor, ¿cómo recibimos la voz del Señor? ¿Cómo está nuestro ánimo para recibir realmente la voz del Señor? Cuando el Señor nos habla, cuando la palabra de Dios nos reprende o nos anima, ¿realmente sentimos ese rugido del león? Ese temor reverente, podríamos decir. Bueno, sí, Juan Marcos, tienes razón. Pero, oye, ¿y cómo se comunica el Señor con nosotros? ¿Teléfono? ¿Sueños? ¿Visiones? Yo lo he intentado buscar y no encuentro otro, que el Señor se comunica por nosotros a través de su palabra, que ha sido escrita para nuestra ayuda, para nuestro testimonio, Y aquí está la forma en la que el Señor quiere que nos conduzcamos. ¿Cómo se comunica el Señor con nosotros? A través de su palabra. ¿Estáis todos de acuerdo conmigo? Amén. Pues pasamos a otra, porque está fácil. Ahora, ¿cómo sabemos que es la voz de Dios? ¿Os acordáis de Samuel? Dice que Samuel todavía no había escuchado nunca la voz de Dios. ¡Samuel! Se levanta, va Eli. ¿Qué quieres? Dice: no, yo no te he llamado. ¿Ah? Ostras, pues habrá sido un WhatsApp. No había escuchado todavía la voz de Dios. Pero cuando se acostumbró a escuchar ya la voz de Dios, a partir de ese momento sabía cuál era la voz de Dios.
Os voy a decir una cosa que no me contestéis, ¿eh? No hagáis nada con la cabeza, ¿no? Porque no vaya a ser que... ¿Conocemos la voz de Dios? Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Habla en este texto el Señor Jesús y dice, mis ovejas me conocen. ¿Sí? ¿Sabemos cuándo el Señor nos está hablando? Espero que sí, porque por eso somos sus ovejas, ¿o no? Sí, somos sus ovejas, con lo cual conocemos la voz de nuestro pastor, conocemos la voz del Señor. El problema es que a veces no queremos escuchar. El problema es que a veces las cosas que nos dice... El señor Miguel también lo decía muchas veces, bueno, se lo he escuchado a más de uno decir, ¿no? Típico que hay dos caminos. ¿Hacia dónde quieres que vaya, Señor? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Voy a ponerlo en oración, voy a tirar una moneda y si sale cara voy por ahí, si sale cruz voy por allí. Tiro cara por allí. ¡Ostras, qué camino! No me gusta. Me gustaba más este. Señor, a la de 3, ¿eh? Esta no cuenta. El mejor de 3. ¿No os ha pasado a veces, aunque sea una chorrada lo que estamos diciendo? Señor, que sea tu voluntad, pero por ahí no voy a ir. Pero que sea tu voluntad, ¿eh? ¿Aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida? Sería la última pregunta. ¿Aceptamos la voluntad del Señor en nuestra vida? ¿Cambiamos cuando el Señor nos dice que debemos cambiar? ¿Nos adaptamos nosotros a la voluntad del Señor? ¿O queremos que el Señor se adapte a nuestra voluntad? Queremos que el Señor se adapte al espacio que le hemos dejado. Señor, este es tu espacio. Es grande, hay cosas... Mira, te dejo aquí, pero claro, no puedes salir de aquí. Esto es lo que te dejo. Te dejo mucho, de mi vida. ¿Nos adaptamos a lo que el Señor quiere de nosotros? Ya hemos dicho que sabemos cuál es su voz. Ya hemos dicho que a través de su palabra conocemos su voluntad para nosotros. Ya no me invitéis más porque voy a dejar más preguntas que respuestas. He oído tu voz y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pregunta súper fácil también que todos me vais a contestar. ¿De quién es la obra? Del Señor. Amén. La obra es del Señor. Todos lo sabemos. Pregunta incómoda. ¿Por qué a veces pensamos que la obra es nuestra? Hombre, no, esto no que estás diciendo. Pues a veces actuamos así. A veces actuamos como que la obra es nuestra. Es que estamos aquí trabajando en la viña, sí, pero la viña no es tuya, tío. La viña no es tuya. Tú estás trabajando en la viña del Señor. Para lo bueno y para lo malo. La viña no es tuya. A ver cómo podríamos alcanzar esta sociedad. Estoy hablando a creyentes. Quiero que me entendáis bien. ¿Cómo podríamos hacer para alcanzar a esta sociedad? ¿Qué tácticas de marketing podríamos utilizar para alcanzar al pueblo de Viladecans? Están aquí. La palabra de Dios. Iba a decir un tratado, porque se me queda en la cabeza todavía de un folleto, ¿no? Se dice ahora un tratado, no sé, yo siempre he llamado tratado, ¿no? Un tratado, un folleto en el suelo, pisado. Yo os lo digo por experiencia porque lo sé. Ha servido para que una persona y su familia fueran a la iglesia. Un folleto pisado en el suelo ha servido para que una familia fuera a la iglesia. ¿Qué tipo de marketing
es ese. ¿Qué tipo de...? Es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Por eso aquí, Habacuc lo dice bien claro. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dala tú a conocer. En los textos que hemos leído hay una que me ha gustado mucho, que dice: deja ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Porque cuando ves realmente lo que el Señor ha hecho, no tienes por más que caer rendido a sus pies. Señor, por favor, deja que la gente vea eso. Deja que tu palabra penetre en las personas. Permite que nosotros podamos anunciarla. ¿Y de dónde viene el poder? ¿De lo que nosotros sabemos? ¿De la gracia que le ponemos cuando predicamos? ¿O de abrir simplemente la palabra de Dios y compartirla? De darle un tratado, de darle un Nuevo Testamento, de darle una Biblia a una persona. Es que si no le explico bien no la entenderá. Pues explícale, pero si no, dale. Dale ese folleto, dale esa palabra, predícale el Evangelio. A veces a mí me ha pasado que predicamos el Evangelio, yo como soy de terreno mucho, como un camión de tochos. Antes los tochos no te los traían, tochos, ahí, ¿no? Tochos. Pues antes no te los traían en palés, antes venía un camión y hacía ¡oh! Y te los volcaba a todos. Iba bien porque los rotos los utilizabas para las partes que quedaban ahí. Pues a veces hacemos eso con la gente. ¿Y qué tengo que saber del Señor? ¡Oh! Camión de tochos encima. Sí, está muy bien, porque sabemos mucho y después de tanto tiempo pues queremos compartirlo. Pero el Evangelio es fácil. Los niños de la iglesia cantaban una canción, de niños pequeños. 1, Dios me ama. 2, en mí hay pecado. 3, Cristo vino a morir por mí. 4, le sigo. 5, tengo salvación. Cántale esta canción a cualquiera. No estoy para cantar. El mensaje del Evangelio es sencillo, es muy fácil. Prediquemos la palabra sabiendo que es el Señor de la obra el que va a dar el fruto. Que es tan poderosa la palabra de Dios que con solo predicarla va a dar ese fruto. Y aquí Habacuc lo dice claramente. Tan claro que parece demasiado fácil incluso. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos. ¿Qué tiempos estamos ahora? ¿En qué tiempos estamos ahora? Perdonadme, porque igual es un tiempo de reagruparse. Estamos en esta pandemia, nos ha hecho mucho mal. Esta pandemia nos ha hecho mucho mal a las iglesias. Es momento de reagruparse, es momento de resistir, es momento de no perder miembros, es momento de... Pues igual son nuestros tiempos, o igual no. Igual es momento de gracia, igual es momento de esperanza, ¿o no? En el día de hoy, después de lo que estamos pasando, no es un mensaje, perdonadme que lo diga así, que se vende solo hablar de esperanza. Hablar de esperanza hoy en día es un mensaje novedoso, 100%. Hablar hoy en día de esperanza es un mensaje de esperanza, es un mensaje actual. No voy a rajar de nadie, pero me acuerdo cuando yo era joven. Oye, podíamos hacer, la iglesia de la Torresa, podíamos hacer esto, podíamos hacer... Entonces estaba la persona mayor con todo su cariño del mundo que decía: esto ya se ha hecho así de veces y nunca ha dado resultado. ¿Verdad? Oye, seguro, Pues que igual el Señor no quería que diera resultado en ese momento, quiere que dé resultado ahora, aun haciendo lo peor. Ahora, en San Vicens, ahí el templo, el texto ahí en la puerta, ahora
ahora igual que hace 50 años. Igual. El Señor tiene poder para que un folleto que dejemos en el suelo pisado sirva para cambiarle la vida a una persona. El Señor tiene poder para que, teniendo la Biblia como tenéis aquí abierta, una persona pase y se pare a leer el texto. ¡Ay, qué cosa más! El Señor tiene poder para hacerlo. El Señor tiene poder para eso y para mucho más. Pero el Señor quiere que le pidamos: Señor, aviva tu obra en este tiempo, que nos parece un tiempo difícil, pero en realidad es una gran oportunidad la que tenemos. Es una de las mayores oportunidades que estamos teniendo, el realmente que haya pasado algo diferente, en lo cual puedas entrar a la gente a decirle: ¿tú te crees que esto es todo? Pues vaya, no se puede decir desde un púlpito, vaya de vida, ¿no? Si esto es todo, vaya asco de vida. ¿No crees que hay algo después? ¿No crees que esto tiene algún sentido? ¿No crees que tu vida tiene algún sentido especial, más que estar aquí y pasarlo como puedas? El mensaje del Evangelio hoy es un mensaje de gracia y de esperanza. Cuando se parte el pan y el vino, Ricardo lo ha dicho, a mí me encanta, después de la oración, decir siempre que el texto sigue y dice: todas las veces que coméis el pan y todas las veces que bebéis del vino, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué quiere decir? Que todavía no ha venido. Todavía ahora hay tiempo de salvación. Todavía ahora hay esperanza para todos aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Todavía ahora, si todavía no has aceptado al Señor en tu vida, puedes hacerlo. Ahora puedes hacerlo. Es tiempo de gracia. Señor, aviva tu obra en estos tiempos. Estos tiempos son tiempos de gracia. Aprovechémoslos. Aprovechemos estos tiempos de gracia para predicar su palabra. Y acaba Habacuc diciendo una cosa muy de Juan Marcos. Una frase muy de Juan Marcos: en la ira acuérdate de tu misericordia. Traducción lenguaje actual, me gusta esta también mucho. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Porque te vas a enojar conmigo, Señor, porque no estoy a la altura. No estoy a la altura. Y yo sé, Señor, que tú te vas a enojar conmigo, pero eso no me causa angustia. Eso no me causa desasosiego. Eso no me abate, porque sé que vas a tener compasión de mí. ¿Por qué? ¿Por qué sé que vas a tener compasión de mí? ¿Por qué? Vamos a acabar con este texto. Hebreos 4, 14. Sé que vas a tener compasión de mí, Señor, porque, como dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podemos acercarnos al trono de la gracia? Confiadamente, porque Jesús está en ese trono. Alguien que pasó y que sabe lo que estamos pasando. Alguien que sabe que estamos pasando problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos de la iglesia, con nuestra escalera, con el pueblo donde el Señor nos ha puesto. Alguien que sabe eso perfectamente, como fue Jesús, está en el trono de la gracia, intercediendo por nosotros. ¿Fallaremos? Sí.
¿Se enojará el Señor con nosotros? Se podría enojar con nosotros. Tiene motivos para hacerlo. Pero el Señor es misericordioso. En la ira, acuérdate de tener compasión con nosotros. Y que el Señor nos bendiga. Amén.